Saludos a todos. En la clase de hoy vamos a estudiar la segunda ley de la termodinámica. Vamos a dividir la clase en tres partes. La primera es esta, donde vamos a estudiar el concepto de entropía. En la segunda vamos a ver las máquinas térmicas y en la tercera los refrigeradores y bombas de calor. Comencemos con la entropía. Lo primero es saber que los procesos se dan de manera espontánea en una dirección. Este es un concepto básico para poder entender el cambio de entropía. ¿Cómo así de que se dan en una sola dirección? ¿Y cómo así que espontáneo o no espontáneo? Aquí en las figuras hay tres ejemplos. El primero es el de una taza de café, está recién hecho y se ha dejado así al aire libre. Entonces sabemos nosotros que de manera espontánea el calor va a fluir desde la taza de café, que está a una alta temperatura, hacia el aire, que está a una temperatura más baja. Según la primera ley, pues podría también suceder lo contrario. El aire alguna cantidad de energía tiene y no hay una razón, según la primera ley, por la cual esta energía no pueda ser transferida hacia la taza de café, así esta temperatura sea mayor. Pero nosotros sabemos que de manera espontánea el calor se transfiere de lo que está caliente a lo que está frío. Si esto sucediera en el sentido contrario, pues a nosotros nos extrañaría y nos parecería que se trata de un acto de magia, ¿verdad? Tenemos el otro ejemplo, el de una manzana. Esta manzana ha caído al suelo. Nosotros, pues no nos extraña si vemos que de un árbol cae una manzana, pero sí nos extrañaría si viéramos esta manzana en el suelo y de repente, pues subiera y se quedara ahí en el árbol, ¿verdad? Parecería que estamos viendo una película en sentido contrario, ¿verdad? Que está en retroceso la película. De manera espontánea, la manzana cae al suelo. Podría ser, ¿verdad? Que uno diga, ah, bueno, pero es que lo que pasa es que ahí la energía potencial se ha terminado. ¿Ok? ¿Por qué se terminó? Porque el suelo, pues, le hace alguna fricción y entonces, pues, el suelo se calienta un poco, la superficie de la manzana se calienta un poco y entonces queda ahí en el suelo porque ya la energía no alcanza para que suba. Ah, ok. ¿Qué pasaría si se enfriara el suelo? Si se enfriara el suelo, se enfriara la manzana y entonces eso querría decir que podría volver hacia arriba la manzana, pues eso no sucede, ¿verdad? Al menos no de manera espontánea. Podemos volverla a subir, pero eso implicaría que pues alguien se agache, tome la manzana y la levante. Siguiente caso, pues aquí tenemos una solución de permanganato de potasio. La sustancia pues realmente no importa para este ejemplo, pero el punto es que se trata de un soluto sólido, ¿verdad? Es muy soluble en agua, y nosotros podemos poner una pizca de este sólido en la superficie del agua y dejarlo ahí, y nosotros sabemos que de manera espontánea va a comenzar a esparcirse por todo el líquido. No va a quedarse en el lugar que lo colocamos. Va a comenzar a disolverse hasta obtener una mezcla homogénea. Esto sucede de manera espontánea, sin embargo, si vamos del frasco de la derecha hacia el de la izquierda, pues sabemos que eso no sucede así de manera espontánea. ¿Podemos separar el permanganato de potasio del agua? Sí, hay un proceso de cristalización, se puede hacer, pero eso ya requiere de más energía. Entonces, no sucede de manera espontánea. Lo espontáneo sucede en una sola dirección. Entonces, ese es el primer enunciado que tenemos. Todos los procesos que se realizan espontáneamente ocurren en una dirección. Ninguna siguen por sí mismos la dirección contraria. Sí se puede seguir la dirección contraria, pero no lo hace el sistema por sí mismo, o bien dicho también, no se hace de manera espontánea. Y aquí pues ya mencionamos algunos ejemplos. Luego, pues tenemos tres ideas bien importantes y principales sobre el cambio de entropía. Lo primero, ¿verdad? Es que si un proceso ocurre de manera irreversible, ¿verdad? Así como los que hemos mencionado anteriormente, entonces esto en un sistema cerrado, su entropía siempre aumenta. Para esto, pues cabe aclarar que la entropía muchas veces es definida como una medida del desorden, ¿verdad? Entre mayor sea el desorden, mayor es la entropía de un sistema. Por ejemplo, es mayor la entropía de 10 gramos de un gas que de 10 gramos de un líquido y que a su vez de 10 gramos de un sólido. En un sólido las moléculas están más ordenadas, incluso puede ser un sólido cristalino,
En un líquido hay movimiento de moléculas, pero en el caso del gas es un movimiento aleatorio, ¿verdad? Y es con más espacio disponible, etcétera. Entonces, veamos nuevamente los ejemplos anteriores, ¿verdad? Ahí tenemos nosotros procesos irreversibles. ¿A qué nos referimos con irreversibles? Veamos el caso de la taza de café que se está enfriando. Bueno, si nosotros pudiéramos sacar esta taza de café, supongamos que, bueno, es principalmente agua y que estaba hirviendo y entonces está a 100 grados. Cuando comienza a enfriarse, pues baja a 99 grados, baja a 98 grados. Si en algún momento nosotros pudiéramos decir, bueno, en este momento dejo de ponerlo en contacto con el aire, lo voy a aislar, lo voy a poner en un recipiente de Durapax y entonces esto va a hacer que regrese al estado anterior. Ya está a 98, lo voy a llevar a 99 y luego lo voy a llevar a 100 grados. Simplemente deteniendo el contacto que hay entre el café con el aire, porque de esa forma, ¿verdad? Ya no está esa sustancia, ¿verdad? Que es el aire, que genera esta transferencia de calor, ¿verdad? Que porque está más fría. Entonces, va a suceder de esa manera. Nosotros sabemos que eso no es cierto. Ahí estaríamos deteniendo el proceso, sin embargo, no lo estaríamos regresando al estado anterior. Por tanto, no es reversible. En el caso de la manzana, bueno, nosotros podríamos, digamos, ver caer la manzana y pues simplemente con, digamos, detener el efecto de la gravedad de la Tierra, pues lo que pasaría es que quedaría medio camino, ¿verdad? Pero no regresaría la manzana al punto anterior. Y además que eso, pues no es algo factible. Entonces, nosotros no podemos de un momento a otro devolver la manzana a un punto anterior, ¿verdad? Tampoco en el último caso, ¿verdad? Como les mencionaba, ir del tercer frasco al primer frasco, pues no se da de manera espontánea, ¿verdad? Todo tiende al desorden, que sería básicamente lo que decía el enunciado, el último, ¿verdad? Que nosotros vimos. Eh, Todo sucede en una sola dirección, ¿verdad? Y aquí la entropía aumenta. En el caso, por ejemplo, del café, ahí hay agua evaporándose, ¿verdad? Obviamente que hay más desorden en el líquido, en el gas, perdón, que en el líquido. También esto va a aumentar el desorden en las moléculas del aire de los alrededores, porque al aumentarles la temperatura, pues entonces también aumenta la movilidad de las moléculas del aire que rodean al café. Entonces va a haber un aumento, ¿verdad?, en la entropía del aire, así, aunque haya una disminución de entropía en la taza de café. ¿Verdad? Dentro de la taza del café, pues ahí va a haber una menor temperatura, las moléculas se van a mover menos y entonces la entropía va a disminuir. En el caso de la manzana, pues lo más común es que, bueno, si caen varias manzanas, pues van a caer en el suelo de manera que puede a lo mejor rebotar un poco, moverse un poco para la izquierda, etcétera, pero no van a caer en el mismo orden en que estaban en el árbol, por ejemplo. Entonces, y en el caso de la última figura, pues las moléculas, primero, ¿verdad? Las del permanganato de potasio estaban en el estado sólido, de forma cristalina, y luego vemos que están completamente disociadas en una solución homogénea y ahí hay un mayor desorden, porque de hecho en el líquido las moléculas se mueven y estas también arrastran a las partículas del sólido que a lo mejor no se pudieron disolver por completo y además hay movilidad de los iones que forman el permanganato de potasio. Entonces, ahí tenemos mayor movilidad y por tanto mayor desorden. De modo que el cambio de entropía ha aumentado, ¿verdad? Aquí están hablando de un sistema cerrado, en el caso del café, este era un sistema abierto, ¿verdad? Por eso había una disminución, eso sí es posible, ¿verdad? Que en un sistema abierto haya una disminución en el cambio de entropía, y esto era, mencionaba, porque se transfiere el calor hacia los alrededores, eso hace que la taza de café disminuya su temperatura, disminuya la movilidad de sus moléculas, y entonces el desorden disminuya y eso es un cambio de entropía negativo, ¿verdad? Si aumenta el desorden, aumenta la entropía, delta S es positivo. Si disminuye el desorden, entonces disminuye delta S, perdón, disminuye la entropía y entonces delta S es negativo. Entonces ahí teníamos ambos ejemplos, ¿verdad? Para sistemas cerrados y para sistema abierto. Bueno, luego tenemos
que la entropía es una función de estado. Con esto nos referimos, al igual que en el cambio de energía interna, que no importa el camino que nos lleve del estado 1 al estado 2, la forma de calcular el cambio de energía interna, o en este caso el cambio de entropía, es el mismo, ¿verdad? No importa el camino, lo que importa es el estado inicial y el estado final. En el caso del cambio de energía interna, nosotros vimos que todo el tiempo podíamos calcularlo como NSV por delta T, sin importar si el proceso era isocórico o no lo era, ¿verdad? Nosotros no supusimos ningún camino para poder determinar cuál era el cambio de energía interna. Ahora, el cambio de entropía depende únicamente del desorden inicial y el desorden final, no importa el camino. Ahora, esto es bien importante porque lo que tenemos más abajito es la definición del cambio de entropía para un proceso reversible. Sin embargo, si nosotros tuviéramos un proceso irreversible, como el cambio de entropía es una función de estado, pues nos podemos inventar un proceso reversible que una al estado inicial y final de nuestro proceso irreversible. ¿Verdad? Ya vamos a ver ejemplos de eso. Bueno, la definición del cambio de entropía es esta integral del diferencial de calor entre la temperatura absoluta. Hago énfasis aquí que esa temperatura, T mayúscula, que está allí abajo, es una temperatura absoluta, es decir, es temperatura en Kelvin. De ese modo, esa temperatura siempre va a ser positiva y el cambio de entropía va a depender únicamente del signo del diferencial de calor, si es una entrada o es una salida. Retomemos el ejemplo de la taza de café. En el caso de la taza de café, el calor está saliendo, ¿verdad?, del sistema. Entonces, dQ es negativo porque es una salida. ¿Y qué pasa? Bueno, está saliendo calor, dijimos, le está bajando la temperatura al café y entonces las moléculas se mueven menos y ahora están más ordenadas. Es decir, el desorden disminuyó, entonces delta S es negativo. Y es negativo, ¿por qué? Porque el calor salió, el diferencial de calor en esta ecuación es negativo. Entonces, el cambio de entropía en signo va a depender únicamente de si el calor entra o sale, y como se podrá imaginar, pues si no entra y no sale nada de calor, pues entonces el diferencial de Q es igual a 0, y entonces el delta S es igual a 0. O sea que le adelanto un poco, ¿verdad? Que en los procesos adiabáticos el cambio de entropía va a ser igual a 0. Además, bueno, esta es la definición general, ¿verdad?, del cambio de entropía, pero si además de ser un proceso reversible, como lo dice acá, ¿verdad?, el enunciado, si además de ser reversible también es isotérmico, ¿verdad?, es un proceso a temperatura constante, entonces la solución de la integral es que delta S es igual a calor entre temperatura, ¿verdad? ¿Cuánto calor se transfiere, ya sea hacia adentro o hacia afuera, en ese proceso que es isotérmico, entre la temperatura a la que sucede esta transferencia de calor? Cabe aclarar que este calor Q tiene signo, así como lo tiene en la integral que tenemos en la parte de arriba, ¿verdad? Este calor va a ser positivo cuando entre y negativo cuando salga. Entonces, esto es un caso específico de esto de acá arriba. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de procesos reversibles e irreversibles. Como les mencionaba, pues el cambio de entropía es una función de estado. Puede ser que tengamos un proceso irreversible, pero eso no importa, porque nosotros solamente vamos a establecer el estado inicial y el final de nuestro proceso y lo vamos a unir por un camino que sea reversible, de modo que podamos ocupar la definición de cambio de entropía para procesos reversibles. Bueno, entonces veamos este caso. Tenemos la figura de la izquierda, ¿verdad? Tenemos la figura de la izquierda y acá vemos nosotros que hay agua a una temperatura inicial y acá se deja caer una masa M minúscula, ¿verdad? Una piedrita, ¿verdad?, se deja caer y entonces el resultado es, bueno, este es el estado inicial, ¿verdad? En el estado final, el resultado es que la piedrita cae hasta la losa, que está acá, y ha pasado a través del agua, y como esta tiene alguna viscosidad,
¿verdad? Entonces hace alguna fricción acá. Entonces ha habido un aumento de temperatura en el agua y ha cambiado también la energía potencial de la piedra, ¿verdad? Entonces, este es un proceso irreversible. ¿Por qué es irreversible? Bueno, como sea, mientras va cayendo la piedra, no hay manera de devolverla, digamos, a un punto anterior. O cuando ya entró en el líquido, pues así lo devolvamos a un punto anterior, no va a hacer que la temperatura regrese a ser la temperatura inicial, ¿verdad? Entonces, este es un proceso irreversible. Ahora, un proceso alterno a este, ¿verdad? Donde estado inicial es una altura H para la roca, una temperatura TI para el agua, y el estado final es una altura igual a 0 para la roca y una temperatura TF para el agua, tenemos aquí el proceso alterno. Nuevamente, con una altura H para la roca, una temperatura inicial para el agua, y como estado final tenemos una temperatura final para el agua y una Y igual a 0 para la roca. La diferencia es que ahora la roca se va bajando utilizando una cuerda, ¿verdad? Esta cuerda se desliza a través de una varilla sin fricción, de modo que aquí no hay pérdida de energía, no se calienta la cuerda, no se calienta la varilla, que aquí está funcionando como si fuera una polea, y entonces podemos bajar lentamente la roca. Podemos bajarla lentamente y si en algún momento queremos regresarla a un punto anterior, pues es sencillo, nosotros jalamos un poco la cuerda. Y así la llevamos despacio, despacio, hasta que llega aquí abajo. La bajamos tan despacio, ¿verdad? Que si la rapidez es cero o muy cercana a cero, entonces la fuerza disipativa es prácticamente cero. Recordemos que estas fuerzas disipativas las podemos calcular como una constante de amortiguamiento, ¿verdad? Multiplicada por un signo menos y por la velocidad de la partícula, ¿verdad? Entonces, si la velocidad es prácticamente cero, entonces la fuerza va a ser prácticamente cero y la pérdida de energía a través del líquido va a ser igual a cero. Pero cuando llega la roca hasta acá, a la superficie de la que antes era una losa y ahora es un calentador, ahora lo vamos a llevar a una temperatura final. Entonces, hemos hecho un proceso por pasos. Bajamos la roca con una cuerda y luego calentamos por separado, ¿verdad? A llegar a la misma temperatura final que el primer proceso. De modo que el estado inicial en ambos procesos es el mismo y el estado final en ambos procesos es el mismo también. Simplemente que en el segundo proceso, pues nosotros podemos en cualquier momento devolver el sistema a un punto anterior, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos hacer el cálculo para el proceso que es reversible. Acá tenemos otro ejemplo. Todas estas figuras de esta lámina y las figuras de esta otra y la que viene son figuras del libro de Resnick, Física de Resnick, volumen 1. Bueno, acá tenemos un recipiente que está dividido en dos, o bueno, dos tanques del mismo volumen, eh, unidos acá con una llave, ¿verdad? Que inicialmente está cerrada. Primero el gas llena todo este espacio, ¿verdad? V1 le voy a llamar. Y luego pues se abre la llave y entonces el gas comienza a, entre comillas, escaparse, ¿verdad? Y entonces ahora ocupa un volumen V2, que es igual a 2 veces V1. ¿Verdad? Ahora pasa de ocupar una de las cavidades a ocupar las dos cavidades. Entonces, estado 1 es volumen 1. Estado 2 es 2 veces volumen 1. Esto es irreversible. Si, digamos, empieza a moverse el gas, a llenar el otro recipiente, y yo de repente digo, híjole, la regué, voy a cerrar la llave, eso no va a hacer que el gas regrese al primer recipiente y que quede otra vez vacío el recipiente de la derecha. Va a hacer que se detenga el proceso, más no va a hacer que regrese al estado anterior. Entonces, este es un proceso irreversible. Entonces, se plantea el proceso de acá de la derecha. Acá tenemos nuevamente el gas con un volumen V1. Arriba hay unos balines de plomo y entonces se pueden comenzar a quitar de uno en uno. Se empiezan a quitar de uno en uno y entonces el pistón comienza a subir lentamente hasta que obtenemos un volumen 2V1, así como en el caso anterior.
¿verdad? El estado 1 es volumen 1, el estado 2 es 2 veces volumen 1. Y si queremos regresarlo al estado anterior, bueno, entonces regresamos un balín. Y si queremos todavía el anterior, entonces regresamos otro balín y así. Podemos regresar a estados anteriores y por tanto este proceso sí es reversible. Otro ejemplo, y que nosotros lo vamos a aplicar en un ejercicio, es este otro. Acá tenemos un recipiente con un líquido caliente y otro con un líquido frío. Se ponen en contacto térmico y entonces comienzan a transferirse calor. Si yo de repente vuelvo a poner la pared de por medio, la pared aislante, eso no va a hacer que la temperatura de cada recipiente vuelva a ser la temperatura inicial que tenían en el literal A. Va a hacer que se detenga la transferencia de calor, pero no va a hacer que vuelvan al estado anterior. Entonces, ¿cómo podemos hacer un proceso reversible? Lo hacemos como en la siguiente figura. Ahí tenemos que el recipiente caliente, bueno, el estado inicial era tener una temperatura alta, haga el caso unos, no sé, 80 grados, y que la temperatura final es a lo mejor 40 grados, por poner un número. Bueno, entonces acá lo que vamos a hacer es ponerlo a lo mejor en un refrigerador, ¿verdad? En algún depósito de temperatura fría, ¿verdad? De temperatura baja, perdón. Y entonces lo que hacemos es comenzar a retirarle calor lentamente a él mismo, ¿verdad? Para llevarlo desde los 80 grados hasta los 40 grados. ¿Y qué pasa con el que estaba frío? El que estaba frío tenía a lo mejor una temperatura de 0 grados y al final tenía una temperatura de 40, pero que llegó al equilibrio con el otro, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es, bueno, calentarlo lentamente, desde los 40, perdón, desde los 0 grados hasta los 40 grados, ¿verdad? Comenzamos a aumentarle la temperatura poco a poco, podemos ocupar paños de temperatura, ¿verdad? Y entonces llevarlo del estado 1 al estado 2, de manera reversible, claro que sí. ¿Cómo podemos regresarlo a estados anteriores? Si ya lo estamos calentando fácilmente, devolvemos la perilla, ¿verdad? A temperaturas un poco más bajas, esperamos a que el recipiente emita calor a los alrededores y entonces pues va a estar frío nuevamente. Bueno, y entonces ahí tenemos ya algunos ejemplos de cómo plantear un proceso que es irreversible como un proceso reversible y que una el estado inicial y final. Acá tenemos otro ejemplo, este es el cambio de entropía en gases ideales como función de estado. Bueno, lo primero que quiero que veamos es que partimos de la primera ley de la termodinámica. La segunda ley es un complemento de la primera ley, no se contradicen, ¿verdad? Luego, pues lo que hacemos es, bueno, el cambio de energía interna, nosotros sabemos que lo podemos calcular de esta forma, ¿verdad? Que no importa si no es isocórico el proceso, de todas maneras, el cambio de energía interna se puede calcular así porque es una función de estado. Tenemos el diferencial del calor y luego tenemos, en lugar de diferencial de trabajo, pues ocupamos su definición general, que es presión por diferencial de volumen. Luego despejo el diferencial de calor y aprovecho de una vez, divido todos los términos entre la temperatura absoluta, porque de ese modo tengo diferencial de calor entre temperatura y la integración de esto es delta S, que es lo que me interesa ahorita. Bueno, entonces me queda NSBDT, este término de acá, entre la temperatura, por eso aquí aparece entre temperatura, y su integral, pues me da un logaritmo, ¿verdad? Luego, acá, en lugar de presión, utilicé ecuación de gases ideales, por eso esta ecuación que encontramos acá es para gases ideales, y por eso lo dice aquí en el tema, ¿verdad? Aquí aplicamos ecuación de gases ideales, se cancela esta temperatura con esta otra, y entonces me queda la integral de dV entre V, y por eso aquí también me queda un logaritmo natural. Pero bueno, esta parte es bastante matemática, y aquí lo que quiero que veamos es lo siguiente, ¿verdad? Esta es la parte más importante. No hemos supuesto ningún tipo de proceso isocórico, isobárico, de ningún tipo, de ningún tipo. Simplemente aplicamos primera ley, que esto es una conservación de energía, y la dividimos entre la temperatura. De ahí el otro supuesto es que se trata de un gas ideal, ¿verdad? Pero no hemos supuesto ningún tipo de proceso. Y nosotros podemos ver que el cambio de entropía depende únicamente de temperaturas y volúmenes iniciales y finales. Por tanto, esto es una función de estado.
como ya se había mencionado anteriormente. Solamente importa el estado inicial y el estado final. Y esto se aplica para cualquier tipo de proceso con gases ideales. Muy bien, entonces, ya que vimos un poco del concepto de la entropía, que es un proceso reversible, que es un proceso irreversible, y la definición general, pues vamos a pasar a hacer un ejemplo, ¿verdad? Que sería un ejercicio de la guía que tienen ustedes, la 3.2. Bueno, como pueden ver, el ejemplo que vamos a hacer es un ejercicio en donde se nos explica que se pone en contacto una pieza de hierro, ¿verdad? Nos dan la masa, nos dan la temperatura inicial, con 10 kilogramos de agua, de la cual también nos dan la temperatura inicial, que es de 22 grados Celsius, y nos piden el cambio de entropía luego de que la barra y el agua lleguen a la temperatura final. Y bueno, este cambio de entropía total se refiere al del sistema agua-barra. Además, pues he agregado yo los datos de calor específico para el agua y para el hierro para agilizar un poco la solución, ¿verdad? De este ejercicio, pues lo importante es que tenemos el estado inicial, tanto para el hierro como para el agua, y como nos piden el cambio de entropía, pues entonces necesitamos establecer cuál es el estado final, ¿verdad? Porque el cambio de entropía es una función de estado y depende únicamente del estado inicial y final. Ahora bien, este es un proceso irreversible, ¿verdad? Es como uno de los ejemplos que estuvimos viendo en las diapositivas, donde teníamos una sustancia caliente y una fría que se ponían en contacto, y entonces luego nosotros lo que hacíamos era pues plantear un proceso reversible en donde cada una de ellas se enfriaban o se calentaban por separado. Vamos a usar ese mismo concepto, pero esta vez vamos a determinar el estado final del sistema, ¿verdad? Para poder saber qué tanto hay que calentar por separado o enfriar por separado. Como el calor específico de la pieza de hierro es mucho más pequeña que la del agua, pues eso quiere decir que con una pequeña transferencia de calor, la temperatura del hierro cambia mucho con respecto a la del agua. Además, la masa del agua es mucho más grande que la del hierro, entonces eso querría decir que la temperatura final estaría más cerca de la del agua que de la del hierro. Entonces, pues puedo intuir, ¿verdad? A lo mejor me equivoco, pero puede ser que la temperatura a la que llegue no haga que el agua se evapore, ¿verdad? Entonces voy a hacer el intento así voy a encontrar la temperatura final del sistema. Si esta me diera arriba de 100 grados, querría decir que sí hay un cambio de estado y tendría que repetir el cálculo. Pero vamos a comenzar suponiendo que la temperatura final está abajo de 100. Si me da que eso es cierto, pues entonces mis cálculos van a ser correctos y tendríamos que el estado final sería esa temperatura para ambos y que el agua quedaría líquida al final, el hierro permanecería sólido. Si tuviera que hacer un segundo intento, ¿verdad? Digamos que la temperatura final me dio 300 o una cosa así. Entonces tendría que hacer el cálculo de cuánto fue lo que se evaporó y luego pues la temperatura real final. Entonces, y ese sería el estado final del sistema. Entonces vamos a comenzar por ahí. Como en el ejercicio dice que supongamos que no hay pérdida de calor a los alrededores, entonces podemos hacer una sumatoria de calores igual a cero, ¿verdad? Entonces, como ya lo habíamos estudiado antes en los ejercicios de calorimetría, simplemente voy a sumar el calor del hierro con el calor del agua y esto lo igualo a cero. Y como estoy suponiendo que aquí nada más van a haber cambios de temperatura y no cambios de estado, entonces cada uno de estos calores lo voy a sustituir por masa por calor específico por delta T. Aquí sería la masa del hierro, calor específico del hierro, temperatura final, ¿verdad? La temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial del hierro, más masa de agua, calor específico de agua, temperatura de equilibrio menos temperatura inicial del agua. Esto igual a cero. Bueno, no me ocupo aquí, así que lo voy a poner aquí. Bueno, entonces voy a despejar la temperatura y a hacer la sustitución de los valores.
Bueno, aquí para no hacerles el cuento largo, despejado la temperatura y he sustituido los valores y he encontrado la temperatura final. La temperatura final ha dado 28 grados prácticamente y eso está debajo de los 100 grados y arriba de los 22. Entonces es una temperatura en donde el agua permanece en el estado líquido y entonces podríamos decir estado inicial, hierro a 1000 grados en el estado sólido, agua a 22 grados en el estado líquido y estado final, hierro a 27 grados, bueno, 28 grados en estado sólido y agua a 28 grados en el estado líquido. Entonces, esto nosotros lo que hacemos es un planteamiento en donde el agua la llevamos desde los 22 hasta los 28 grados, ¿verdad? Calentándola por separado, y el hierro, pues a lo mejor lo dejamos a la intemperie, ¿verdad? Dejamos que se enfríe desde los 1000 grados hasta los 28 grados por separado. ¿Cómo se calculó el calor? Si se fijan, pues ya nosotros elegimos la ecuación para el calor como mc delta T. Ya nosotros hemos ocupado que el calor es m por c por delta T, por tanto, delta S, que es igual a la integral de dq sobre T, va a ser igual a, bueno, esto es constante, lo vamos a sacar de la integral, entonces va a ser masa por calor específico por la integral de dt, que es la variable, entre la temperatura, y vamos a integrar desde temperatura inicial hasta temperatura final. Lo vamos a hacer para el hierro, lo vamos a hacer para el agua, y luego finalmente, pues vamos a sumar los dos cambios de entropía, es decir, el del hierro y el del agua, para poder sacar el cambio de entropía total del sistema. Entonces, pues digamos, para el agua, tendríamos la masa del agua, que eran los 10 kilogramos, su calor específico, que es 4186 joules entre kilogramos Kelvin, y luego tendríamos la integral desde su temperatura inicial, que es 22, pero aquí sabemos nosotros que es temperatura absoluta, entonces hacemos 22 más 273.15, y esto nos da 295.15. Este sería el límite inferior. Y el superior serían los 301 Kelvin. La solución quedaría como un logaritmo natural de temperatura final entre temperatura inicial. Y esto da un valor de 835.47. Aquí esto queda adimensional, los kilogramos se cancelan y entonces nos van a quedar joules sobre Kelvin. Ha dado un valor positivo este cambio de entropía para el agua, porque el agua es quien recibe el calor. Entonces, como esto es dQ entre temperatura, si dQ es positivo, entonces quiere decir que nos va a dar positivo el cambio de entropía. Esperamos que nos dé negativo para el caso del hierro, porque el hierro pierde calor, entonces su dQ sería negativo. Así que voy a repetir este mismo procedimiento para encontrar el resultado para la barra del hierro. Bueno, aquí como pueden ver, en el caso del hierro,
He utilizado pues la misma solución de la integral que para el agua, simplemente he cambiado la masa del agua por la masa del hierro, he cambiado el calor específico del agua por el del hierro y las temperaturas, ¿verdad? La temperatura final es la misma para el agua que para el hierro porque es la temperatura de equilibrio térmico. Y la temperatura inicial es diferente porque para el hierro era de 1000 grados y aquí la he pasado a Kelvin. Aquí pueden ver ustedes que el numerador es más pequeño que el denominador, por tanto estamos sacando el logaritmo de un número menor que 1 y por eso el resultado del cambio de entropía ha dado negativo. Y tiene total sentido porque como habíamos mencionado antes, en este caso el hierro al tener la mayor temperatura inicial ha sido quien ha transferido calor al agua, por tanto el calor es una salida para el hierro y el diferencial de calor para el hierro sería negativo. Entonces tenemos un cambio de entropía negativo en este caso. Finalmente, he sumado los cambios de entropía para sacar el cambio de entropía de todo el sistema y vemos que ha dado un total positivo. Y esto era de esperarse, pues el proceso es un proceso irreversible, por tanto, el desorden tiende a aumentar y por eso el cambio de entropía es positivo. Bueno, con esto terminamos el enfoque de la segunda ley en función de la entropía para nosotros que estamos calculando el cambio de entropía. Y vamos a pasar a la segunda parte de la clase en donde vamos a analizar la segunda ley basándonos en una máquina térmica. Así que tómese un descanso y vamos a estudiar la segunda parte.